El tema de esta mañana trata de varias preguntas. Y yo voy a comenzar con una pregunta. El guardar el sábado para ser salvo, ¿es el mensaje de Dios para nosotros? ¿Cuántos creen en eso? Bien, hay varias manos levantadas. Ese es el mensaje del diablo, no de Dios. Exactamente, pues. Hermanos, el sermón de esta mañana es fulminante. De aquí depende nuestra salvación, nuestra vida eterna o nuestra perdición eterna. Y el diablo usa las escrituras. El diablo habla a los hijos de Dios. Y uno de esos mensajes es: tienes que guardar el sábado. Tú eres adventista del séptimo día y tienes que guardar el sábado para salvarte. Ese es el mensaje del diablo. Vamos. Si toda la Biblia desapareciera y quedara un solo versículo, ¿cuál sería? Juan 3:16. Casi todos los teólogos están de acuerdo que sería Juan 3:16. Abramos nuestra Biblia en San Juan 3:16, por favor, porque no nos vamos a quedar ahí. Es el versículo más querido de la Biblia y el que encierra toda la verdad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que guarde el sábado para salvarse. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Para que todo aquel que crea en Él, ¿qué cosa? No se pierda, sino tenga vida eterna. Y generalmente nos quedamos ahí. Pero leamos el versículo siguiente, el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa? Sea salvo. ¿Por quién? Por Cristo, no por guardar el sábado. Y hermanos, eso viene en relación con el mensaje que lo hemos hablado muchas veces de San Mateo capítulo 7. Es el último capítulo del Sermón de la Montaña. Sabemos que Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 es el Sermón de la Montaña. Pero en el capítulo, ya el último capítulo, donde está el último sermón. Versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora escuchen, hermanos, muchos, una gran mayoría, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí se está refiriendo a presuntos cristianos, hombres y mujeres que están utilizando el nombre de Dios, hombres y mujeres que están obrando milagros, que están hablando de Dios. Y sin embargo, ¿qué cosa? El Señor le dirá, ¿qué cosa? Apartaos de mí, obradores de maldad. Esa pregunta que hicimos al principio es una pregunta errónea, es una pregunta diabólica.
Y encontramos en la Biblia varias preguntas y vamos a encontrar la primera declaración allí en San Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Hay una familia de 7 hermanos y nos dice allí que uno de ellos se casó, pero no sabemos cuánto tiempo duró ese matrimonio, murió. Y de acuerdo a la ley judaica, el siguiente hermano se casa con la viuda y también muere. Y así muere el segundo y queda la viuda ya por segunda vez. Y el tercer hijo se casa con ella. Y así pasó que los 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Tremenda la mujer que mató a 7 hombres. Y entonces los saduceos que estaban allí hablando con Jesús le dicen: dime, en el reino de los cielos, ¿con cuál de los 7 se va a quedar la mujer? Porque las 7 la tuvieron como mujer. Ahora va a ser mujer ¿de quién? ¿Del primero, del segundo, del más bonito o qué? El versículo 30 nos aclara, donde dice Jesús a los saduceos: en el reino de los cielos no habrá casamientos, van a ser como los ángeles. Así que no te preocupes, que esa mujer no va a tener ningún problema, no va a tener ¿qué cosa? A ninguno de los 7. Encontramos, hermanos, aquí, antes de llegar al cielo, la ceremonia de divorcio más masiva, porque va a abarcar a todo el mundo. Si no, encontraremos el problema que hemos estudiado en la lección de la escuela sabática. Jacob con 4 mujeres. Él amó a una, a las otras las tenía por compromiso, por obligación, por conveniencia. Pero él quería a una. Si en el cielo hubiera matrimonios, ¿qué cosa? Jacob se iba a quedar con Raquel automáticamente y las otras 3, pues no le importaría. Pero en el reino de los cielos no habrá matrimonio. Así que en esta tierra hay que aguantar. No nos apresuremos, porque en el cielo, ¿qué cosa? Se va a deshacer el matrimonio. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. ¿Está quedando claro, hermano? Ahora, había en esa reunión donde estaba Jesús hablando de esto aquí, había también fariseos. En San Mateo nos dice que era un intérprete de la ley. Y él le preguntó: ¿cuál es el mandamiento grande de la ley de Dios? En San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, está contando el mismo incidente. Y allí nos dice allí que él contestó allí la pregunta de Jesús. En San Marcos capítulo 12 nos habla, digamos, de ese que era un escriba. En San Lucas capítulo 10 dice que era un intérprete de la ley. Ya hay 2 versiones. En una pregunta, ¿qué cosa? ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley? Y en el otro está la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta errónea. Una pregunta en que yo soy el que me voy a salvar por lo que yo hago. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo guardar el sábado para salvarme? ¿O qué debo hacer para salvarme? Ahora Jesús contesta en primer lugar allí
al intérprete de la ley, al escriba, al fariseo, de acuerdo al evangelista, pero es, digamos, la misma persona. ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley? Jesús no le contesta la pregunta directamente. Le dice, ¿cómo está escrito en la ley? Tú eres un escriba, tú eres un entendido en la ley. Sin duda alguna se lo sabía de memoria, todo el Pentateuco y mucho, porque era parte, digamos, de su ministerio. Y él le dice, bueno, Jesús le dice, ¿qué lees? Él no cargaba el rollo de las escrituras, lo tenía en la cabeza, era un intérprete de la ley, era un entendido, era un profesor, era, digamos, en nuestros días, un teólogo. Y le dice, bien, el primer mandamiento grande de la ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No tener más, amarás. Esa palabra es clave. Y el segundo mandamiento es, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley se quedó confundido, porque le hizo la pregunta a Jesús para querer entramparlo, querer confundirlo. Y ahora se encontró él perdido. Pero para salir de ese momento incómodo para él, le dice, bien, y dime, ¿quién es mi prójimo? Para el judío, el prójimo era otro judío. El que no era judío no era prójimo para el judío. El pagano, aquel que era de otra nacionalidad, no era prójimo para el judío. Tenía que ser otro de la misma raza que él. Ahora, él sabía quién era, diríamos, el prójimo, porque Dios ya le había dicho, diríamos, tanto en Deuteronomio como en Levítico, que tenían que amar, ¿qué cosa? Aún al extranjero, aún aquellos que nacieran en la casa del judío como siervos, debían ser amados. Así que él lo sabía bien. Pero ahora Jesús va a contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y le va a contestar allí en San Lucas capítulo 10, que es donde está el mismo relato, con la parábola del buen samaritano. Y la conocemos todos. Un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó. Jerusalén a los 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y Jericó allí a 200 metros bajo el nivel del mar. Descendía, iba bajando. En cierto recodo del camino es asaltado. Le roban lo que llevaba y además de robarle lo golpean, lo maltratan, lo hieren y lo dejan tirado como muerto. Va a pasar allí un sacerdote, lo va a mirar y va a seguir de largo. Va a pasar un levita, va a mirar el herido y también se va por allá. Y tercero va a pasar un samaritano, lo ve al pobre hombre, se baja de su cabalgadura, lo atiende, le cura las heridas, lo lleva a una posada y le dice al dueño allá, cuídamelo, yo voy hasta Jericó y cuando vuelva todo lo que haya gastado yo te lo voy a pagar. Y lo atiende. Y ahora Jesús contesta la pregunta con otra pregunta. Hermanos, para los maestros de escuela sabática, el buen maestro a veces contesta la pregunta del alumno con otra pregunta. No le contesta, deja que el mismo alumno que se conteste. Y ahora Jesús le pregunta, ¿cuál crees tú que fue el prójimo? Él no quiso ni siquiera mencionar el nombre samaritano, porque se odiaban a muerte.
Y dijo, el que usó de él misericordia. Y ahora Jesús le dice, ¿qué cosa? Anda y haz tú, ¿qué cosa? Haz tú lo mismo. No importa quién sea el que esté en necesidad, judío o no judío, griego o gentil, o no importa quién sea, tú tienes ¿qué cosa? Tienes que amar. Jesús contestó la pregunta de este hombre, pregunta errónea: ¿qué debo hacer para ser salvo? Prácticamente es él mismo, ¿qué cosa? Se la estaba contestando. Jesús sabía que la pregunta era equivocada, pero no atacó la pregunta directamente, fue de otra manera. El segundo caso que vamos a ver, otra pregunta errónea, equivocada, y cómo Jesús la trata. Y vamos a encontrarla allí en San Mateo, el capítulo 9, el versículo del 1 al 8. Luego está el mismo en San Marcos capítulo 2, los primeros 12 versículos. Y luego vamos a ver también en San Lucas cómo habla. Ahora aquí dice que Jesús viene de su viaje y viene a su ciudad. Es interesante. Su ciudad. Para aquellos que estudiamos las Escrituras, sabemos que se refiere a Capernaum. Para Jesús esa era su ciudad, ese era su lugar de, digamos, su domicilio legal, aunque pocas veces estaba ahí. Y el lugar específico era la casa de la suegra de Pedro. Jesús viene de su viaje y llega y va a su ciudad, a Capernaum. Cuando la gente se entera de que está allí, comienzan a venir de todos los pueblos de las aldeas, especialmente llevando los enfermos, o muchos por curiosidad, y otros con el propósito de ver si hay algo para acusar a Jesús ante las autoridades. Dos tipos de gente: los que buscan su bienestar físico o espiritual, y los que están buscando, ¿qué cosa? Atacar y destruir a Jesús. Y sucede que es tanta la gente que se ha reunido allí que no caben dentro de la casa. Y afuera de la casa está la gente amontonada. Y ahora viene un paralítico. En uno de los evangelios dice traído por 4. Allí en una estera, acostado, paralítico, no podía caminar, no podía moverse. Lo traen hacia el lugar donde está Jesús. Pero es tanta la gente que no hay manera de llegar donde Jesús está. Y entonces dice que destaparon el techo. Hasta el día de hoy, hermanos, se puede visitar ese lugar. Y está restaurada la casa de la suegra de Pedro. Allí se puede ver, hermanos, exactamente el lugar. Exactamente donde sacaron las tejas del techo, abrieron un lugar y aquellos 4 hombres con cuerdas bajaron allí aquella estera para ponerla delante de donde está Jesús. Tremenda. Ahora Jesús ve allí a aquel hombre, conoce su vida, había sido, de acuerdo al deseo de toda la gente, una vida muy disipada, muy perdida, y estaba sufriendo como consecuencia de su vida pecaminosa. Jesús conoce cuál es el problema de este hombre, angustiado, sintiendo el peso y la carga de sus pecados, como la culpa de su enfermedad. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Hijo, tus pecados te son, ¿qué cosa? Te son perdonados.
Inmediatamente aquel grupo que ha ido para ver en qué acusar a Jesús, aquí dice blasfemia. Ahí tienen un punto de ataque a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente qué cosa? Solamente Dios. Está allí en Isaías 45, 43, 25 y Jeremías 31, 14. Son dos versículos de Jeremías 31, 34, perdón. Dos versículos que ellos sabían muy bien que solamente Dios es el que perdona, ¿qué cosa? El que perdona los pecados. Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué cosa le dice? Sabe lo que están pensando. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda a tu casa? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿qué cosa? Le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, ¿qué cosa? Y anda. Y inmediatamente aquel paralítico se puso de pie. Ahora encontramos aquí, en el primer lugar, aquellos saduceos y aquel intérprete de la ley, ¿qué cosa? Hicieron la pregunta equivocada. ¿Qué tenía que hacer para ser salvo? Aquí el paralítico, ¿qué cosa? No puede hacer nada. No le está diciendo al Señor qué quiere que yo haga si no puede hacer nada. Hermanos, hasta que no lleguemos a nosotros a ese punto, no encontraremos el punto de partida para ser salvo. Cuando yo reconozco que soy un pecador, cuando yo reconozco que no puedo hacer nada. En la escuela sabática se habló Jeremías 2:22, la hermana que habló aquí, aunque te laves con lejía, ¿qué cosa? No puedes hacer nada para salvarte. Eres un pecador, condenado a la muerte eterna. No hay nada que tú puedas hacer, aunque te zambullas en lejía. Tus pecados, ¿qué cosa? Permanecen delante de ti. Hermanos, tenemos que reconocer en una manera clara que la salvación únicamente está en Cristo y no lo que yo hago. Ahí tenemos el otro caso que queremos comenzar esta mañana. Está en San Mateo 19, del 16 al 22. Dice, vino uno. En San Marcos dice que vino uno también. En San Lucas que vino uno. Y también la situación de Jesús está en una ceremonia, en una reunión, y está bendiciendo a los niños. Las madres dan a sus pequeñitos para que Jesús los bendijera. Y allí está ese uno, que solamente en uno de los evangelios le dice joven. Es la del joven rico. Y vio cómo Jesús amablemente bendecía a los niños. Y se sintió conmovido. Se sintió con deseo de unirse a Jesús en su ministerio y acompañarle. Y cuando termina la ceremonia, comienzan a irse unos para un lado, otros para otro. Y el joven corre delante de Jesús, se postra en tierra y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien tengo que hacer para ser salvo? Noten la pregunta equivocada. Siempre, ¿qué cosa? El yo. ¿Yo qué tengo que hacer para salvarme? Lo que llamamos la justificación por obras. No hay obra humana que pueda salvarnos. Es una pregunta errónea, pero es lo que generalmente surge. Y las iglesias adventistas están llenas de miembros que están equivocados. Yo tengo que guardar el sábado para salvarme. Yo tengo que dar el diezmo para salvarme.
Yo tengo que hacer esto para salvarme. Pregunta errónea. ¿Quién salva es Cristo? No el sábado. El sábado, ¿qué cosa? Es obra, creación de Dios. Y estamos adorando, ¿qué cosa? A una criatura, por así decir. A un ídolo falso. Es verdad que tenemos que hacerlo. Pero basado en San Juan 14:15. Que dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guarden el sábado. Si no me aman, olvídense. Hay un libro, yo lo tengo en mi gran biblioteca. El título es Ama a Dios y luego haz lo que se te dé la gana hacer. Tremendo libro. Ama a Dios y luego de cosas, haz lo que tú quieras. Si yo amo a Dios, ¿qué cosa? Voy a guardar el sábado como una consecuencia lógica, natural. Pero no tengo que esforzarme, preocuparme en guardar el sábado para salvarme. Ama a Dios. Reconoce que tu salvación está en el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que se habló esta mañana, ¿verdad? La sangre de Cristo es la que nos limpia. Gálatas 2:21. Hermanos, es un versículo clave. Si la justicia, si la salvación es por la ley, de más está la muerte de Cristo. Inútil. Despreciamos la muerte de Cristo cuando anteponemos la ley delante. ¿Estamos quedando claros, hermano? Esto es muy serio. Y ahora llegamos a un punto clave. El sábado comienza aquí, bueno, comienza con el grupo de oración a las 8 de la mañana. Luego sigue el servicio de canto y la escuela sabática un poquito más tarde. Es triste ver de este lado 6 o 7 hermanos y de este otro lado más o menos igual. ¿Dónde están los demás? Pareciera que los demás hermanos, ¿qué cosa? Ni les interesa el sábado, ni siquiera toman el sábado como medio de salvación, ni siquiera eso. Están tranquilos en sus casas. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice, llegada la hora, se levantó para leer. Jesús asistió a la sinagoga, pero estaba a tiempo. Durante la semana corremos y andamos y nos movemos rápido para ir al trabajo. A veces ni la luz roja respetamos porque se nos hace tarde. Pero el sábado, relax. No importa. Durante los que tienen niños de edad escolar, durante los 5 días de lunes a viernes, levantan a sus niños a las 6 o 7 de la mañana, a la hora que sea, y van y corren y van a llevar a sus niños a la escuela. Yo vivo a 2 cuadras de una escuela y hasta comenzando por ahí después de las 7:30 es mucho tránsito, van y vienen buses cargados con niños y todo. Después de las 8 muere todo, porque ya los niños están en la escuela. Sábado de mañana, las 8 de la mañana, ¿dónde están los niños? Durmiendo o haciendo nada en la casa. Los padres no se preocupan por llevarlos a la escuela sabática, hacerle ver la importancia que tiene el estudiar
de la palabra de Dios. Le estamos, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros niños? Ahora viene el problema. Es verdad que nosotros tenemos la intención, vuelvo a decir, el deseo. Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos creen que debiéramos estar el sábado a la hora de comenzar la escuela sabática, que debemos estar acá? Que es un deber del cristiano, un privilegio del cristiano. Venir a encontrar con Dios. Quizás todos levantaremos la mano. Pero llega el sábado, ni diezmado la congregación, ni diezmado, ni siquiera el diezmo de los miembros están en la clase. ¿Por qué? Allí está el que yo quiero hacer. Pero ¿qué cosa? No lo hago, no logro hacerlo. Llega la hora y estoy allí envuelto en la frazada y me da pena levantarme, ¿verdad? Está tan calentito, tan cómodo. Pero hermanos, ¿queremos nuestra salvación o no queremos? Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que todo lo hace a su tiempo. Y hay una cita del Espíritu de Profecía que dice: de lo que Dios va a pedir estricta, no tiene mano, estricta cuenta es del uso que nosotros hacemos de las horas del sábado. Ahora, Jesús contesta la pregunta de los saduceos, contesta la pregunta del intérprete de la ley, y va a contestar la pregunta también de este joven, del joven rico, que le dice: ¿qué bien haré? Ya la noten, Jesús le dice: guarda los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Bueno, Jesús toma los 6 mandamientos de la segunda tabla, lo que tiene que ver con el prójimo. No le dice al joven rico los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás. Jesús no toca ninguno de esos. Le dice allí que cosa: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, y le menciona los 6. Y el joven rico dice: todo esto lo he guardado. ¿Desde qué cosa? Desde mi mocedad. Y Jesús le dice: pero te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, ¿qué cosa? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Aquellos que están cerca tuyo, que están pasando necesidades. Tú tienes mucho dinero amontonado, guardado. Vende todo. Haz, ¿qué cosa? Haz obra de caridad al prójimo. Vende lo que tienes y ayuda a los pobres. El joven rico, dice, se fue triste. Ahora notemos. Al principio el intérprete de la ley, el joven rico, van con una pregunta. Jesús le contesta la pregunta. Al intérprete de la ley le contesta con la palabra buen samaritano: ayuda a tu prójimo. Tú eres muy cerrado para ti mismo. Mira al prójimo, mira a aquellos que están a tu alrededor, mira a aquellos que te necesitan, ayúdales. Ahora él conoce cuál es su necesidad para ser salvo. El joven rico le dice: ¿qué cosa? Tú tienes un Dios falso, eres egoísta, tu Dios es el amor al dinero. También se fue. Ninguno de los dos tiene nombre en la Biblia. Uno es el intérprete de la ley, el otro es el joven rico.
¿Cómo se llamaba? No sabemos. Cada uno se fue por su camino. Ahora no eran ignorantes de lo que les faltaba a ellos. Fueron con una pregunta equivocada. Jesús les da la respuesta positiva, lo que tienen que hacer. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Estamos, hermanos, yo me estoy esforzando por querer estar seguro de que todos estamos entendiendo directamente lo que estamos nosotros diciendo. Hay una cita que lo va diciendo aquí. Dice, notemos, está en Deseo a toda la gente, página 466. A menos que practiquemos el sacrificio. Noten, hermano, hay una palabrita. No hacer algo por hacerlo, sacrificio. A menos que practiquemos el sacrificio personal para hacer bien a otros. ¿Estamos, hermanos? Sacrificio personal para hacer bien a otros. En el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia y donde quiera que estemos, cualquier sea nuestra profesión, no somos cristianos. Bueno, enóquense con la hermana Juan y no conmigo. A menos que practiquemos sacrificio personal en amar al prójimo. ¿Qué cosa? No somos cristianos. Y ahora noten, aquí está la clave. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor hacia el prójimo. Amar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros. Amar a Dios por el sacrificio, ¿qué cosa? De entregar a su Hijo. Esa es la fuerza motriz que debe movernos a nosotros, hermanos, en el camino al cielo. Y el guardar el sábado es algo natural. Si yo amo a Dios, voy a agradarle. Cuando estuvimos de novio, se procuró, ¿qué cosa? Agradar a aquella que iba a ser la futura pareja. Queremos hacer, ¿qué cosa? Darle los gustos, hacer todo lo que voy a agradarle. Si yo quiero ser cristiano, hermano, tengo que hacer, ¿qué cosa? Por amor a Cristo, su sacrificio, voy a hacer cualquier cosa. Guardar el sábado va a ser un placer. Es lo mínimo. Dar el diezmo. Si tú me das tanto, todo lo que tengo me lo das tú. Darte el diezmo es natural que lo voy a hacer. ¿No estamos, hermanos? Pero cuando tú procuras guardar el sábado para salvarte, estás escuchando el mensaje del diablo. Satanás está utilizando aquello, ¿para qué cosa? Para que te pierdas. Mateo 25. Cuando llegue el tiempo del fin, el juicio final, dice que Dios va a reunir a toda la gente y va a separar las ovejas de los cabritos, los justos de los injustos, de los que se van a salvar y los que se van a perder. ¿Y en qué reside aquí, hermanos, la salvación de unos y la perdición de otros? Jesús dice, ¿qué cosa? A los cabritos: tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no. Tuve enfermo, no me visitaste. Esta mañana, cuando el maestro, el hermano Núñez, pasó lista allá, hubo varios alumnos ausentes.
Nos preocupa que están ausentes. Los llamamos para averiguar por qué estuvieron ausentes. Los visitamos si están enfermos. Bueno, están ausentes, esperamos hasta el próximo sábado, ¿verdad? A ver si viene. No nos preocupamos. Mateo 25 dice qué cosa. No hiciste nada por el prójimo. Ya los que están a su derecha, ¿qué cosa? Vení bendito de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Hiciste qué cosa ahora misionero. Y noten que ellos qué cosa. Le contestan, pero maestro, ¿cuándo? Ni siquiera sabemos. ¿Cuándo te hicimos eso? Y Jesús dice, cuando lo hiciste a uno del prójimo, ¿qué cosa? Es como si me lo hicieran a mí. ¿No estamos, hermanos? Los justos hacen las obras buenas sin siquiera darse cuenta. No era una carga, no era algo que debían sufrir para llevarlo. Lo hacían en forma natural. El amor de Dios en el corazón nos mueve, ¿qué cosa? A la acción. Y seremos salvos no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo por mí. Amén. ¿Está quedando claro, hermano? Amén. Vamos allí a las Escrituras y vamos a encontrar allí en una manera clara. San Juan capítulo 15, el versículo 5 y el versículo 7. San Juan 15, versículo 5. Separados de mí, noten ustedes, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queda claro, hermano? Amén. Separados de Cristo estamos perdidos. Es decir, a Jesús, ¿qué quieres que yo haga para ser salvo? Es una pregunta errónea, equivocada. Yo no puedo hacer nada separado de Cristo. Unido a Cristo viene el fruto natural, como el pámpano unido a la vid, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer la rama para dar fruto? Si está unida al tronco, el fruto es natural. Unido a Cristo, las obras buenas se hacen. Guardo el sábado con gozo, con alegría. Este es mi corazón. Pero es la pregunta natural que surge cuando no comprendemos bien. El carcelero de Filipos, cuando está Pablo y Silas y viene el terremoto de noche, se abren las puertas para que los presos puedan escaparse. El carcelero de Filipos se asusta y Pablo le dice, no te preocupes, estamos todos aquí. Y el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No estamos. Siempre queremos ayudar en la salvación. Y la salvación depende enteramente del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Para que quede claro, tú te esfuerzas por venir el sábado temprano y no lo logras. Fracasas. Te desanimas. Porque estás tú luchando, tú queriendo hacer lo que dice aquí, notemos en Hebreos el capítulo 13. Hebreos, el capítulo 13. Veamos, hermanos, allí el versículo 20 y el versículo 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Notemos ahora, hermano, os haga aptos en toda obra buena,
para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué cosa notamos, hermano? Dios haciendo por medio de Cristo, ¿qué cosa? En nosotros. No luche solo. Es el error de muchos que no están bautizados todavía y no quieren bautizarse porque están en drogas, porque están en problemas de diferente índole y quieren mejorarse para ser bautizados. Es el engaño de Satanás. Dios no me está pidiendo que yo sea bueno para ir a Él. Ven con las drogas, ven con todas tus cargas. Venid a mí todos los cargados, Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan todos los que están preocupados, todos los que tienen problemas de familia, problemas de matrimonio, problemas de dinero, problemas de salud. Vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. No procuren ustedes porque van a fracasar. Es el Dios de lo alto quien por medio de Jesucristo hace en nosotros. Amén. Si queremos todavía más claro, subráyenlo en sus Biblias, apréndanlo de memoria. Filipenses capítulo 4, vamos a ir primeramente a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13. Notemos, hermano, porque Dios es el que hace en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que cosa, que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios es el autor, hermano, de nuestra salvación. Y Dios pone en nosotros el querer ser bueno. Dios pone en nosotros el guardar el sábado. Dios pone en nosotros el dar fielmente el diezmo. Dios pone en nosotros fielmente estudiar la lección de la escuela sabática todos los días. Dios obra en nosotros el querer y el hacer. Si dejas a Dios, estás perdido. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y ahora volvamos a nuestros hogares haciendo un examen de nuestra relación con Dios. ¿Cuál ha sido el motivo de estar guardando el sábado? ¿Lo he hecho como un motivo equivocado? El joven rico pensó que estaba guardando los mandamientos de Dios, pero no lo estaba guardando. Y Jesús le dice, una cosa te falta. ¿Qué es lo que me falta a mí? ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿O estás completo, estás perfecto en Cristo? Acude a Cristo con esa cosa que te falta. Y dile qué cosa. Dios, estoy fracasando en esto y en esto. Ayúdame. Yo quiero ser salvo. Pero quiero ser salvo porque por el único medio. Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo. No hay. El que podamos ser salvos. Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos claros, hermano? Ojalá que esto nos ayude a contestar la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Gracias al cielo porque hay remedio. Gracias al cielo porque está Cristo Jesús dispuesto, disponible las 24 horas del día para atender mi necesidad y lo que a ti te falta y lo que a mí me falta. Que Dios nos bendiga en mi sincero deseo de oración en esta mañana.